¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenos días. Buenos días, licenciado. Dicen buenos días. Dicen buenos días. Tapan, hijo de Dios. Son como la verga. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar nuestra plataforma, revisar también nuestro contenido, ¿no? Muy bien, vamos a seguir revisando nuestra guía de aprendizaje y bueno, la siguiente semana ya revisaremos nuestros últimos contenidos. Ok, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No sale nada. Ahí salió, ahí salió. Ah, ya se ve, dicen. Ya, muy bien, excelente. ¿En qué página nos quedamos? Me fue en la página 55, ¿verdad? ¿O nos quedamos más antes? A ver. Ya vamos a ver. Ok, si revisamos el taller número 2, el arte colonial, ¿me confirman, por favor? Ya, todavía no. Parece que nos quedamos un poquito más atrás. Ya, muy bien. Creo que nos quedamos justamente aquí, en la página 38, el taller número 1. Ok, vamos. Vamos a la primera actividad. Nos dice, complete la siguiente frase. La conquista de América fue un proceso mediante en el cual las grandes potencias europeas, principalmente a ver, bueno, antes de avanzar, regálame un segundito. Quiero revisar una cosita acá. Ya, excelente, muy bien, sí estamos bien. Ok, muy bien, nos decía, uno, complete la siguiente frase. La conquista de América fue proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente, opción A, España, Inglaterra, opción B, España, Francia, opción C, España, Portugal, o la opción D, España, Italia. ¿Cuál es la opción correcta? La opción Celis en España y Portugal. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. La opción C, España y Portugal. Dos, ¿cómo se denominó el tratado entre España y Portugal para que, para que este último conquiste el territorio de lo que hoy es Brasil? Opción A, el tratado se llamaba el Tratado de Itamaraty. Opción B, Tordesillas. Opción C, libre comercio. O la opción D, amistad y límites. ¿Cuál será la opción correcta? B, Tordesillas. Tordesilla, mister. Tordesillas. Muy bien, excelente. El Tratado de Tordesillas. 3. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. La conquista española no buscaba expandir los territorios europeos, su comercio, su economía y evangelización. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La opción es falsa. Muy bien. 2. Una de las causas principales para que la conquista de América fue el deseo de la expansión comercial de Europa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Mister. La opción es verdadera. Muy bien.
3. El descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492 con los viajes de Cristóbal Colón, el cual contó con el apoyo económico por parte de los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? La opción es verdadera. Verdadera. Muy bien. 4. La colonización fue la imposición cultural de la lengua, costumbres y estilos de vida, así como la incorporación y o integración de la ciencia, educación, medicinas europeas en los territorios americanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Mister. La opción es verdadera. Muy Verdadera. bien. 4. Una con líneas las consecuencias de la conquista española con su característica. Consecuencias característica. A ver, la consecuencia política. ¿Cuál será la opción correcta? El tratado Firmar El tratado. Excelente, muy bien. Firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494. Muy bien. Consecuencias sociales. ¿Cuál será la opción? La desaparición del 90% de la población indígena. Casi, pero no. el cambio en las costumbres religiosas locales que se sustituyó por el catolicismo. Dice. de cultura. Excelente, muy bien. El cambio en costumbres religiosas locales que se sustituyó por el catolicismo. Muy bien. Demográfica, ¿cuál será? La desaparición, dice, del 90% de la población indígena. Desaparición. Excelente, la desaparición del 90% de la población indígena en el continente. Y finalmente, la economía. Hubo un gran cambio. La última hubo un gran en la cambio. agricultura. Excelente, la agricultura comenzó la exportación de productos americanos. Muy bien. Directamente, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Y ahí directamente revisamos un poquito acerca del arte colonial y sus características. De igual manera, pues, su taller. Taller 2. Una con líneas según correspondan el tipo de arte con su característica correspondiente. Tipo de arte renacentista. ¿Cuál será la opción correcta? ¿Cuál será la opción correcta? Renacentista. Falso. La última. A ver, renacentista. En lugar de En darle lugar de un lugar darle tan un lugar privilegiado tan privilegiado, a lo divino, se trata de reconectar con la humanidad y naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. Muy bien. Barroco. La segunda. Se distinguía por el Barroco. uso de elementos de colores Por el uso La de elementos primera. altos, claros y agradables a la vista. Excelente. Muy bien. Y finalmente, rococó, ¿no? Se distinguió por ser un movimiento con tendencia al exceso de detalles, sea a nivel de lo ornamental. Muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significativo componente religioso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy verídico. bien, verdadero. Opción 2. El barroquismo fue tomado con fuerza en las principales ciudades del continente como arte colonial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 La opción es verdadera. Muy bien. 3. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura que nacieron en Colombia durante la época colombina. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es ese. Excelente. Muy bien. La opción es Falso. falsa.
4. La colonización fue la imposición cultural de la lengua, costumbres y estilos de vida, así como la incorporación y integración de la ciencia, educación y medicinas europeas en los territorios americanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. 3. Fue conocido como arquitecto y escultor, mejor conocido como Caspicara. ¿Cómo se llamaba este representante? Opción A, José de Olmos. Opción B, Manuel Chili. Opción C, Nicolás Goribar. O la opción D, Diego de Robles. ¿Cuál era la opción correcta? Manuel Chili. La opción B, Manuel Chili. Muy bien. 4. Bueno, recorte y pegue imágenes de la escuela quiteña, ¿no? Aquí directamente podríamos haber colocado las imágenes de las iglesias más representativas que tienen nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro histórico, ¿cuál es la iglesia más importante de dos o la más antigua? La catedral. Por compañía. También, excelente. Ok, taller 3. Escriba las características de la organización social en la colonia. ¿Quiénes generalmente estaban en la cúspide de las clases sociales? ¿Quiénes estaban? El emperador. En la colonia, aquí directamente se encontraban los españoles, ¿no? Muy bien, bajo de ellos encontrábamos a los criollos. Bajo de ellos directamente encontrábamos a los mestizos y finalmente encontrábamos comerciantes artesanos y a los indígenas en general, ¿no? Aunque la población estaba entre mestizos, pero la población más atada o la que sufría de esclavitud era la población indígena y la población descendiente. 2. Señale la respuesta correcta. Organismo Supremo de Administración y Control de toda América Española. Opción A, el Consejo Supremo de Cartagena. Opción B, el Consejo Supremo de las Indias. Opción C, Consejo Supremo de Barranquilla. O la opción D, el Consejo Supremo de Castilla. ¿Cuál es la opción correcta? El Consejo Supremo de De la B, India. las Indias. Muy bien, Indias. excelente. 3. Señale la respuesta correcta. ¿Cómo se conformaban los cabildos? Opción A. Lo constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad. Opción B. Lo constituían los corregidores más influyentes y adinerados de la localidad. Opción C. Lo constituían los virreyes de cada virreinato y adinerados de la localidad. O la opción D. Constituían el presidente de la audiencia y los adinerados de la localidad. ¿Cuál será la opción correcta? La Es C. la opción A. Sí, La C, los dice. vecinos. La opción A. La opción Ah, A. La opción A, por favor. La constituían los vecinos más influyentes. Sí, los vecinos. Es algo similar a lo que tenemos nosotros como la organización en cada barrio. Justamente así. Muy bien. Bajamos, por favor, a las siguientes actividades. Nos dice, complete la siguiente frase. Espacio, gobernó el imperio bajo la ejida del despotismo ilustrados y ideal político de la ilustración fue de él. Opción A, Carlos II del siglo XVII. Opción B, Carlos III del siglo XVIII. La opción C, Carlos II del siglo XVI. O la opción D, Carlos III del siglo XV. ¿Cuál será la opción correcta? B. Carlos III del siglo XVIII. Muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Opción 1. Se comenzaron a producir acuerdos entre los productores criollos y la metrópoli respecto a la explotación de las riquezas que se extraían en las Indias. ¿Verdadero o falso?
¿Cuál será la respuesta? Verdadero. Falso. Muy bien. 2. Ni los criollos ni los mestizos encontraban sujetos a una rígida censura, a la vigilancia de la Inquisición y a la prohibición de adquirir determinados libros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. 3. La administración borbónica, como la francesa de Luis XIV, sometía al imperio americano a un centralismo excesivo. El poder no recaía en los virreyes, que regalaban los cabildos a un papel representativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. La opción es Falsa. falsa. Muy bien. 4. El de los estancos fue un alzamiento de los mestizos quiteños. Tal lo sostiene González Suárez cuando dice: la sublevación de los barrios de Quito fue obra de la ínfima plebe. ¿Verdadero o falso? La Verdadero. opción es verdadero. Muy bien. 3. ¿Cómo también es conocida la sublevación de los barrios de Quito? Opción A, revolución de los encomenderos. Opción B, revolución de las alcabalas. Opción C, revolución de septiembre. O la opción D, la revolución de los estancos. D. La D. Es la opción de la revolución de los Estanco. estancos. Muy bien. La unidad 3, obviamente, pues hablamos un poquito de las independencias y también podemos encontrar lo que son actividades, ¿no? Por ejemplo, el taller número 1 nos dice: complete la frase con la opción correcta. El virreinato de Nueva Granada comprendió no solo los territorios actuales, repúblicas de Colombia, Panamá, Ecuador, sino también gran parte del espacio venezolano, en clara prefiguración de lo que serían los límites de la futura. Opción A, Gran Colombia Bolivariana. Opción B, Gran Colombia Bolivariana entre 1822 y 1830. La opción C, entre 1825 y 1830. O la opción de 1829 a 1838. ¿Cuál será la opción correcta? Los años de la fundación de la Gran Colombia. 1821 a 1830. Ya, puede ser, ¿qué dicen los demás? ¿Esa es la respuesta? ¿O será la B? 1822 a 1830, amigo. Es Ya, la muy A. bien. ¿Es la opción? A. No, mister. B. La opción B. La opción B. Muy bien. E. 2. Complete la frase con la opción correcta. El virreinato de espacio comprendió no solo los territorios actuales de las repúblicas de Colombia, Panamá, Ecuador, sino también gran parte del espacio venezolano. En clara prefiguración sería el límite de la futura Gran Colombia. Opción A, Nueva España. Opción B, Nueva Granada. Opción C, Perú. O la opción D, Río de la Plata. La B. ¿Cuál será el virreinato excelente de Nueva Granada? Muy bien. 3. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Ok. Primera afirmación. El virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, comandados por Simón Bolívar, consiguieron grandes victorias y proclamaron su independencia bajo el nombre de la Gran Colombia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Es la opción. Verdadero. Excelente. Muy bien. Vamos, siguiente pregunta. Nos dice: 2.
El Virreinato de Nueva España, donde se realizó la Junta de México en agosto de 1818, siendo la primera de las juntas latinoamericanas. ¿Se podría decir que fue en México donde se inició el movimiento revolucionario latinoamericano? ¿Verdadero o falso? Falso. Ay, falso. Falso. La opción es falso. Muy bien. 3. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. 4. La geografía administrativa impuesta por los gobernantes borbónicos terminó marcando decisivamente la configuración territorial de las nuevas y nacientes repúblicas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La opción es verdadero. Verdadero. Muy bien. Excelente. Bueno, aquí también tenemos lo que es el del liberalismo. Señale el personaje que falta en el enunciado. Este planteamiento o rescate del liberalismo latinoamericano se traduce en una línea de continuidad entre las gestas libertarias del siglo XIX, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José San Martín, Bernardo Higgins, Tirandes, Espacio, Carlos Manuel Cepeda. En ese espacio, ¿quién quería? Opción A, Vicente Rocafuerte. Opción B, Antonio Flores Gijón. Opción C, García Moreno. O la opción D, Eloy Alfaro. ¿Cuál será la opción correcta? La C. Eloy Alfaro. La opción La D. C. A ver, la opción De C, García García Moreno y Eloy Alfaro. Opción C, muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. El liberalismo latinoamericano en su vertiente radical asume de forma contundente una impronta igualitaria. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Falso. 2. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad pierden su ubicación central en la acción política. Verdadero. 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 Muy bien. 3. El liberalismo latinoamericano, en su pretendido regreso a la base cultural de los movimientos emancipatorios continentalistas del siglo XIX, requiere despojar a esa base de los aspectos que convirtieron a sus consignas en gran parte de programas paternalistas de autoritarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La opción es verdadera. Muy bien. 4. El liberalismo latinoamericano, que se manifiesta por primera vez en el impulso independentista en Haití en 1814, no se encuentra bajo la lógica de del burgués propietario, sino la de los hombres que, insertos en un entramado de alianzas multiclasistas, buscan la libertad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. 3. Completa la siguiente frase. Las ideas de libertad, libertad, igualdad y fraternidad, que vendría a ser la opción B, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí también teníamos la Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno, que también la habíamos revisado. 1. Según este enunciado, ¿a qué revolución pertenece? Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos, libertad e igualdad para el pueblo. Opción A, ¿qué tipo de revolución será? ¿Revolución francesa? Opción B, Revolución española. Opción C, Revolución mexicana. O la opción D, Revolución industrial. ¿Cuál será la La C. revolución Revolución que Mexicana. aparece? La Excelente, B. la revolución La C. mexicana. Muy bien, la C. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda. Primera afirmación. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en 1910
como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. 2. No es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, excelente. 3. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la creación del sindicalismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Muy bien. 3. Seleccione la respuesta correcta. ¿Quién ejercía el poder antes que se produjera la Revolución Mexicana? Opción A, Porfirio Hidalgo. Opción B, Miguel Hidalgo. Opción C, Porfirio Díaz. O la opción D es Antonio Díaz. Pero bueno, sería la opción C, Porfirio Díaz, ¿no? ¿Quiénes fueron los caudillos que participaron en la Revolución Mexicana? Opción A, Pancho Villa en el este y Emiliano Zapata en el sur. Opción B, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el oeste. Opción C, Pancho Villa en el sur y Emiliano Zapata en el este. O la opción D, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. ¿Cuál será la opción correcta? La C. La D. La D, en el norte, Pancho Villa, y en el sur, Zapata. Jesús Emiliano. Muy bien, excelente. Bueno, también hablábamos un poquito de la Revolución Cubana. Ok, taller 4. Complete la frase con el personaje que corresponde. La Revolución Cubana comenzó el 26 de julio de 1953, momento en el que, espacio, se proclamó el máximo dirigente del país caribeño. Opción A, Raúl Castro. Opción B, Ernesto Che Guevara. O la opción C, Fidel Castro. ¿Cuál será la opción correcta? Raúl Castro. La B. Fidel Ajá. Castro. La opción C, Fidel Castro. Fidel Muy Castro, bien. la C. Sí. La C. 2. Señala la opción correcta. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro entra en La Habana como representante de la revolución y el 16 es nombrado primer ministro. Corresponde a la revolución. Opción A, francesa. Opción B, española. Opción C, Cubana. mexicana. O la opción D, cubana. D, Cubana. 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 Muy bien. Complete el enunciado. Ernesto Che Guevara nació en y murió en. Opción A, nació en Cuba y murió en Bolivia. Opción B, nació en Cuba y murió en Ecuador. Opción C, nació en Argentina y murió en Bolivia. O la opción D, nació en Argentina y murió en Paraguay. ¿En dónde nació y en dónde murió? Opción La C. C. La C. Opción C, muy bien. Bueno, aquí tenemos pues también las escuelas económicas que también habíamos revisado, ¿no? Y también la crisis de los 80. Bueno, esta parte de aquí nosotros también ya la habíamos revisado, ¿no? Bueno, por el tema del tiempo, en este caso vamos a revisar de los dos últimos temas, ¿sí? Que nos faltó un poquito, ¿no? Que era directamente la dolarización, ¿sí? Y la geopolítica como tal, ¿no? Ahora, por el tema del tiempito que tal vez nos faltó, si en tal caso nos falta, directamente quiero que por favor ustedes la revisen, ¿no? En el tema de la geopolítica y de la dolarización del Ecuador, ¿sí? Si en tal caso nos falta el tiempo y si no, directamente nosotros vamos en este caso a revisarla, ¿no? Bueno, acá en la dolarización del Ecuador. Como ustedes saben, prácticamente nuestro proceso de dolarización tuvo lugar entre los años de 1999 al año 2000. Ahora, en situaciones destacables dentro del Ecuador, fue un proceso que cambió nuestra moneda. Por ejemplo, ¿qué moneda teníamos nosotros antes del dólar? El sucre. El Sucre. La moneda del Sucre. Excelente. Ahora, en sucres, ¿cuánto vale un billete de $1?
25.000 sucre quedó, mister. Excelente, muy bien. Nosotros en la época del sucre, ¿cuánto o qué nomás podíamos comprar con 25.000 sucres? Un almuerzo. El mercado. Hacer mercado. Ya, muy bien, excelente. Ahora, 25.000 sucres, que equivale a $1. Con $1 nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿O para qué nos alcanza? Botella de agua. Para muchas cosas, Para en 6 este caso, panes. un dólar de pan. Un dólar. Ya, $1. muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente, en su momento nosotros tendríamos que cambiar al dólar, pero la manera como lo hicimos fue una manera muy fuerte, muy brusca, ¿no? Porque prácticamente el cambiar una moneda en este caso, en un tiempo sumamente corto, obviamente afectaba a todos los parámetros sociales, ¿no? Y cuando se dio lo que es el cambio del sucre al dólar, prácticamente en la mayoría de los bancos se congelaron lo que son, en el caso directamente de los dineros, también las reservas económicas y sobre todo directamente algunos bancos empezaron pues a cerrar, ¿no? Como ustedes saben, en aquella época, cuando se dio la noticia del cambio del dólar, la mayoría de personas que tenían sus ahorros en los bancos, especialmente los jubilados, prácticamente quedaron sin ellos, ¿no? Ya que afectó gravemente el tema del valor, sí, del sucre al dólar. Y en aquella época, prácticamente, las personas habían perdido lo que son sus años de aportaciones directamente en lo que es en el banco, sus ahorros, y en algunos casos, algunos banqueros como tal lograron tener lo que son divisas muy altas y permitieron directamente mejorar sus economías, ¿no? La situación de la dolarización en el Ecuador prácticamente mejoró de cierta manera algunos aspectos económicos en el tema del comercio. Sin embargo, la manera de cómo prácticamente lo hicieron fue la forma en donde tuvimos graves consecuencias, ¿no? Se dieron lo que son marchas populares, se dieron también lo que son muerte, especialmente por nuestras personas jubiladas. De igual manera, pues recordamos lo que son luchas por el tratar directamente de salvar sus ahorros. Y aquí directamente se dio lo que es un boom muy fuerte, especialmente para la clase pobre, ¿no? Por ejemplo, nosotros aproximadamente entre los años de 1999 al año 2000, al tiempo que nos encontramos, han pasado 25 años en los cuales nosotros hemos utilizado el dólar. Obviamente, pues hemos tenido ventajas, hemos tenido desventajas. Sin embargo, prácticamente la manera de cómo logramos cambiar por una situación sumamente complicada. Y recordemos también que nosotros nos apoyamos en potencias europeas, en potencias mundiales, ¿no? Y europeas también en su caso. Por ejemplo, Estados Unidos al día de hoy sigue siendo pues una superpotencia económica y por ende pues nosotros dependemos directamente de ese país, ¿no? Ahora, si de aquí a 100 años, a 200 años, la economía de Estados Unidos decae y China se considera o se establece como una economía de primer orden a nivel mundial, nosotros tenemos que apegarnos a estas economías. Y en su momento también tendríamos que adoptar su moneda. Por ejemplo, ¿cuál es la moneda de China? El, el, El yen, creo que tiene. El yen. el yen. ¿El yen o el yuan? Yuan. Yuan. Sí, no, muy bien. Entonces, miren, ahí directamente nosotros tendríamos que negociar con China y obviamente tendrían que darnos su moneda. Entonces, miren, nosotros, dependientemente, pues, al país que en este caso genere bastante economía, pero además de ello sea una potencia mundial, ¿no? Sin embargo, hoy podemos decir que prácticamente nos hemos acostumbrado al dólar, hemos tenido lo que son grandes situaciones, grandes aportes del comercio, por directamente en el transporte de los productos, pero sin embargo no se establece al mismo valor del sucre que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, con 100.000 sucres, ¿qué podíamos comprar?
allá en ese tiempo. En el tiempo de nuestros abuelitos, a ver. Muchas cosas, dicen, Sí. porque si era platita, sí. Oh, excelente. Flota de Entonces, terreno, miren, por ejemplo. podríamos comprar un terrenito, una casita, bueno, algunos productos, algunos recursos, ¿no? Ahora, y obviamente, pues, nuestra moneda también tenía bastante realce. Sin embargo, con la necesidad de nosotros adaptarnos a los medios internacionales y a los medios políticos, prácticamente tuvimos que adaptar lo que es el dólar, ¿no? Pero en el momento de cómo lo hicimos, el cambio fue muy brusco y obviamente pues teníamos que tener lo que es un proceso a futuro de cómo cambiar la moneda y eventualmente establecer lo que son parámetros para evitar consecuencias fuertes, ¿no? Si recordamos un poquito para aquella época, ¿quién era el presidente del Ecuador? Pues, Yamil Maguad. El famoso Maguad. Excelente, Chamil Maguad, ¿no? Que prácticamente hizo un cambio muy fuerte y por ende directamente, pues la mayoría o algunos ecuatorianos no lo recuerdan con buenos ojos, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, prácticamente tenían que hacer un estudio de mercado y poder cambiar, ¿sí? Ahora, el último tema que prácticamente tal vez nos falte el tiempo o sí directamente lo vamos a trabajar, es la geopolítica, ¿no? En mi caso, les recomiendo que la revisen, por favor, que es una presentación que la tenemos y obviamente es muy sencilla. Y en el tema de la geopolítica, prácticamente es establecer el estudio geográfico de los recursos que tiene el planeta y que cada país lo tiene en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuáles son los productos más importantes que tenemos o comercializamos? Cacao, banana y mucho más. Cacao. Las flores. La las- flor. Excelente, muy bien.